Das Reich fue la división alemana más condecorada en la Segunda Guerra Mundial. Durante el conflicto, la formación obtuvo más cruces de caballero que cualquier otra división alemana, sumando 72 al final de la guerra. El historial de combate de la división refleja tanto un desempeño excepcional en el campo de batalla como un despliegue operativo constante en múltiples frentes. Desde la invasión de Francia hasta la defensa de Viena, Das Reich estuvo presente en casi todos los frentes principales de las fuerzas alemanas. Este historial de participación tuvo un gran costo. En 1945, la división ya no se parecía a la que cruzó los Países Bajos. En 1940, Das Reich está ligado a atrocidades como Orador, Surglan y la masacre de Tulo, eventos que aseguraron que la reputación de la división perdurara mucho después de que terminara la guerra. En relatos posteriores a la guerra, Das Reich se convirtió en un símbolo de miedo. Este documental no ignora ese legado. En cambio, analiza la división completa como formación militar, el desgaste en combate y las decisiones de mando. Ningún ejército ha luchado sin cometer crímenes, y la guerra moderna borra la frontera entre combatientes y civiles. Das Reich ejemplifica esa realidad. Su historia muestra cómo luchan los ejércitos, similar al crimen de guerra en My Lai, y lo que causa una guerra total prolongada. La masacre de My Lai se realizó de forma muy parecida a Orador Soglan, eliminando comunidades en una sola acción. Ninguna de las masacres fue resultado de un combate activo. Ambas fueron actos deliberados de violencia colectiva en los que poblaciones enteras de aldeas fueron tratadas como el enemigo y borradas, dejando solo ruinas. Eso simbolizó el colapso moral de la guerra. Estamos hablando de... Hitler puso a la Leibstandarte SS Adolf Hitler y la SS Verfügungstruppe bajo el mando del alto mando del ejército alemán, lo que influyó en el desarrollo temprano de las Waffen-SS. Tras invadir Polonia en 1939, se dudó de la efectividad de las SS en combate. La Wehrmacht regular cuestionó si estas formaciones motivadas políticamente podían funcionar como unidades militares efectivas. Los comandantes del ejército veían a la SS Verfügungstruppe como formaciones del partido que solo jugaban a ser soldados. Los informes de Polonia no ayudaron a calmar estas preocupaciones. Las SS demostraron valentía e imprudencia, sufriendo muchas bajas por su inexperiencia táctica. Heinrich Himmler defendió la autonomía de las SS diciendo que debían luchar bajo sus propios líderes. El OKW, el alto mando de las Fuerzas Armadas alemanas, presionó por disolver completamente a la SS Verfügungstruppe, considerándola redundante para fines militares. Generales de la Wehrmacht decían que las SS debían limitarse a funciones policiales y de seguridad, no de combate. El problema central era el control. El ejército rechazaba fuerzas armadas independientes fuera de su mando. Hitler optó por un camino intermedio. Permitió a la SS Verfügungstruppe formar divisiones, pero las mantuvo bajo control operativo del ejército. El acuerdo mantuvo la estructura de las SS e integró sus unidades en los planes de la Wehrmacht. Aunque no satisfizo al ejército ni a Himmler, permitió que las Waffen-SS crecieran como fuerza de combate. Esta relación incómoda persistiría durante toda la guerra, con los comandantes del ejército a menudo resentidos con las formaciones de las SS, mientras que al mismo tiempo dependían de su eficacia en combate. En octubre de 1939, los regimientos Deutschland, Germania y Der Führer se unieron para crear la división SS Verfügungstruppe bajo Paul Hauser. Nacido en Brandeburgo en el seno de una familia militar prusiana, Hauser encarnaba la tradición del antiguo ejército imperial. Su padre, Gerd Hauser, había servido como mayor en el ejército imperial alemán. Paul Hauser comenzó su carrera militar en 1892 asistiendo a la escuela de cadetes en Köslin hasta 1896, luego a la Academia de Cadetes de Berlín-Lichterfelde, graduándose en 1899. Este trasfondo fue crucial. Hauser brindó experiencia militar profesional a una organización que la necesitaba mucho. Hauser fue nombrado teniente el 20 de marzo de 1899 y sirvió en el regimiento de infantería 155 en Ostrovo-Posen. Fue ayudante del segundo batallón del regimiento desde el 1 de octubre de 1903 hasta octubre de 1908. Sus superiores reconocieron sus capacidades y se inscribió en la Academia Militar Prusiana en Berlín en octubre de 1908, graduándose el 21 de julio de 1911. Esto lo nombró oficial del Estado Mayor, integrándolo a la élite intelectual del ejército prusiano.
Durante la Primera Guerra Mundial, Hauser tuvo varios cargos en el Estado Mayor. Presenció la carnicería del Frente Occidental y comprendió las brutales realidades de la guerra moderna. Continuó sirviendo en la Reichswehr de posguerra, alcanzando el rango de coronel en 1927. La Reichswehr era una fuerza profesional de solo 100.000 hombres por el Tratado de Versalles. Los oficiales de la generación de Hauser se volvieron expertos porque el pequeño ejército no podía permitirse ineficiencia. El 1 de febrero de 1931, Hauser fue ascendido a general de división. Se retiró del Reichswehr el 31 de enero de 1932 como teniente general. Para muchos oficiales, el retiro era el fin de su carrera militar. ¿No fue así para Hauser? Al dejar la vida militar, Hauser se unió a la organización Stahlhelm, grupo de veteranos de derecha, en 1933 y dirigió el capítulo de Brandeburgo-Berlín. El Stahlhelm simbolizaba el nacionalismo conservador diferente al nacionalsocialismo. Tras fusionarse con las SA, la Sturmabteilung se integró después en la SS Schutzstaffel. Hauser lo siguió, pero por motivos profesionales, no ideológicos. En noviembre de 1934, Hauser fue transferido a las SS Verfügungstruppe y asignado a la SS Standarte Deutschland. Su participación progresó rápidamente. En 1935 fue inspector de la SS Junkerschule, escuelas para oficiales de las SS, y en 1936 ascendió a Brigadeführer. Estos hechos marcaron la transición de Hauser de la Wehrmacht a comandante de las SS, aunque mantuvo su profesionalismo militar previo. Hauser valoraba la disciplina, el entrenamiento y la táctica, y tenía poca paciencia para los excesos ideológicos que afectaran la eficiencia militar. La influencia de Hauser en las SS Verfügungstruppe fue clave, transformándolas de una fuerza partidista en una organización militar creíble. La SS Junkerschule, bajo su dirección, produjo oficiales entrenados según los estándares del ejército. La condición física era importante, pero Hauser priorizaba la táctica y el liderazgo. Buscaba crear una fuerza de élite que igualara o superara a la Wehrmacht en efectividad de combate. Esto exigía abandonar las aspiraciones revolucionarias y adoptar el profesionalismo militar. Después de estos cambios, en octubre de 1939, las SS Verfügungstruppe y la Leibstandarte realizaron un entrenamiento de combate intensivo. Bajo mando alemán, ambas unidades se prepararon para Fall Gelb, la invasión de Países Bajos y Francia en 1940. Esta fase fue el mayor punto de cooperación entre las Waffen-SS y el ejército regular. Los ejercicios conjuntos bajo el mando del ejército demostraron la creciente integración de las SS Verfügungstruppe y la Leibstandarte en las estrategias más amplias de la Wehrmacht. Instructores del ejército capacitaron a las SS en tácticas y procedimientos operativos. Las primeras SS Verfügungstruppe se formaban con voluntarios motivados políticamente. Los estándares físicos eran altos, los reclutas tenían que cumplir con estrictos requisitos de estatura, salud e ideología. La estatura mínima bajó de 1.74 a 1.70 metros por la demanda de personal. También revisaban la salud dental. Cualquier indicio de inadecuación racial resultaba en rechazo. Estos hombres seguían la ideología nacional socialista y querían ser una élite. Entre 1939 y 1941, este cuerpo de guerra tenía gran cohesión, gracias a convicción política compartida y entrenamiento riguroso. Los voluntarios venían de toda Alemania y de comunidades germanoétnicas en otros países. Muchos eran jóvenes que buscaban aventura y estatus. El servicio en las SS. Las tropas de disposición ofrecían prestigio, uniformes negros, insignia rúnica y un sentido de élite, lo que atraía a los reclutas. No eran soldados profesionales en el sentido tradicional, pero estaban altamente motivados. Esta motivación resultaría crucial en las próximas campañas. En mayo de 1940, el regimiento Der Führer fue clave cerca de la frontera holandesa, mientras la división esperaba en Münster la orden de invadir. Der Führer se separó y se movió aún más cerca de la frontera.
La invasión terrestre inició el 10 de mayo. Las fuerzas alemanas atacaron con gran fuerza en el norte. Paracaidistas tomaron puentes clave en el sur y blindados avanzaron por las Ardenas. La división SS Verfügungstruppe avanzó por los Países Bajos en el centro, colaborando con la Leibstandarte durante la invasión. El Oberscharführer Ludwig Keplinger, un suboficial del tercer batallón de Der Führer, se convirtió en el primer miembro de las Waffen-SS en recibir la Cruz de Caballero. Las acciones de Keplinger reflejaron la iniciativa y agresividad que marcarían a las SS en la guerra, mostrando una iniciativa sobresaliente. Durante el asalto en la frontera holandesa en Elton y el cruce del batallón por el Eigissel cerca de Arnhem, el Eigissel fue un gran obstáculo. Las fuerzas holandesas destruyeron los puentes y defendieron la orilla opuesta. La doctrina estándar requería preparación de artillería, cortinas de humo y un asalto coordinado. Keplinger improvisó, en cambio, liderando solo a 2 hombres. Keplinger cruzó el destruido puente Igizil para tomar el pueblo fortificado de Westerbork, cuyos accesos estaban cubiertos por ametralladoras. Los restos del puente daban algo de cobertura, pero cruzarlo exponía a los 3 hombres al fuego enemigo por varios flancos. Pese al intenso fuego al cruzar el río, Keplinger avanzó cubriéndose hasta el pueblo. Su equipo de 3 hombres enfrentó a una guarnición de 90. No fue una operación planeada, sino una agresión oportunista. Keplinger detectó una debilidad en la defensa holandesa y la explotó rápidamente con una acción agresiva, sin preocuparse por su seguridad. Keplinger obligó a la rendición de Westerbork sección por sección. Usó la velocidad y el efecto sorpresa para superar la desventaja numérica. A las 10 de la mañana, Westerbork ya estaba controlado por los 3 hombres de las SS. La guarnición parecía tener una posición impenetrable. No hubo un bombardeo de artillería preparatorio, sin la capacidad de solicitar apoyo de fuego. El éxito era poco probable, pero Keplinger triunfó donde el enfoque convencional habría fallado. Una hora después, el tercer batallón cruzó el Igizil con fuerza, asegurando Westerbork. El principal punto fuerte de la línea había caído. Esto hizo que el cruce posterior en botes de goma, apoyado por artillería contra las posiciones restantes, fuera una operación sencilla. Sin el control de Westerbork, un ataque a través del Eigizil habría resultado en bajas significativas para el batallón en los combates posteriores, lo que habría llevado a la posición de Greber. Keplinger siguió destacando como líder de pelotón Zugführer, incluso tras sufrir varias heridas. Siguió liderando su Zug en el campo de batalla hasta desmayarse por la pérdida de sangre. Tras ceder el mando, lo llevaron a un hospital de campaña. Sus acciones se volvieron legendarias en las SS Verfügungstruppe, marcando un liderazgo agresivo. El regimiento Der Führer avanzó más allá de Utrecht, pasó por Ámsterdam y llegó a Zandvoort por la costa. Unidades de las SS Verfügungstruppe convergieron en Mariahover y como división cohesionada marcharon al oeste para enfrentar la resistencia holandesa atrincherada en Walcheren. El paso elevado de Walcheren era una posición defensiva fuerte, controlada por fuerzas holandesas con apoyo de artillería y fuego naval. El regimiento Germania lideró el asalto en alta mar y sufrió muchas bajas, ya que el paso elevado canalizaba a los atacantes a una zona mortal. La artillería y ametralladoras holandesas bloqueaban los accesos. Las tropas de las SS avanzaron de todos modos, sufriendo grandes bajas en el proceso. La batalla no terminó en una victoria alemana por asalto, sino en una retirada táctica holandesa. La fuerte defensa y resistencia holandesa en Walcheren obligaron a cambiar la campaña. Las SS Verfügungstruppe mostraron valentía e imprudencia, lo que preocupaba a la Wehrmacht. La victoria se consiguió, pero con un costo innecesario. Las SS Verfügungstruppe mostraron buen desempeño en su primera misión en los Países Bajos. La coordinación con el ejército en batalla mostró las capacidades de la división. Sin embargo, las bajas fueron mayores que en formaciones similares de la Wehrmacht. Este patrón continuó durante la guerra. Las SS cumplían sus objetivos, pero con grandes pérdidas. El 22 de mayo de 1940, la división SS Verfügungstruppe avanzó a Calais. La estrategia cambió radicalmente cuando los blindados alemanes llegaron al canal, aislando a los aliados en Bélgica y el norte de Francia y creando el bolsillo de Dunkerque. Un campamento nocturno fue escenario de un enfrentamiento cuando las fuerzas francesas
atacaron a las SS al intentar romper el cerco de Dunkerque, desatándose un tiroteo en la oscuridad. Las fuerzas francesas buscaban una ruta de escape del cerco de Dunkerque. No eran tropas desmoralizadas rindiéndose, eran soldados luchando por reunirse con sus fuerzas principales. El enfrentamiento puso a prueba a ambos bandos. La división SS Verfügungstruppe mantuvo sus posiciones y, pese a la ofensiva francesa, repelió el ataque conservando su terreno. Esto demostró la capacidad defensiva de la división, complementando sus operaciones ofensivas anteriores. El 24 de mayo, la división Leibstandarte y la SS Verfügungstruppe participaron en la contención en Dunkerque. Su misión era asegurar el perímetro y reducir el cerco a la fuerza expedicionaria británica y tropas francesas. En esta operación, una patrulla de la SS Verfügungstruppe intentó cruzar el canal en Saint-Vernon. La artillería británica destruyó la patrulla inicial, mostrando el reto de sus fuerzas bien equipadas. Los tanques Matilda británicos resistieron las armas antitanque alemanas de entonces. Su blindaje grueso no podía ser penetrado por los cañones antitanque de 37 milímetros disponibles para las tropas SS Verfügungstruppe. La división SS Verfügungstruppe movilizó una mayor fuerza para cruzar el canal y estableció una cabeza de puente en Saint-Vernon, a unos 30 millas de Dunkerque. Esta acción mostró su capacidad de adaptación. La cabeza de puente en Saint-Vernon fue clave en las operaciones cerca de Dunkerque. Esto demostró la capacidad de la división SS Verfügungstruppe para adaptarse y avanzar ante la oposición. Al día siguiente, los británicos contraatacaron Saint-Vernon. La división SS Verfügungstruppe se retiró y cedió terreno. La dinámica de la batalla cambió mientras cada bando disputaba la ubicación estratégica. Los británicos coordinaron bien sus contraataques con blindados e infantería, pero el revés fue temporal. El 26 de mayo, las fuerzas alemanas retomaron el avance. El 27, el regimiento Deutschland llegó a la línea defensiva aliada en el río Lys, en Merville. Establecieron una cabeza de puente al otro lado del río, asegurando una posición en la campaña. El regimiento Deutschland esperaba la llegada de la división SS Totenkopf. Esta coordinación buscaba fortalecer posiciones y cubrir el flanco, creando un frente unido contra los aliados. Los esfuerzos sincronizados de estas divisiones SS mostraron el enfoque coordinado alemán en esta fase. La coordinación entre las formaciones SS era aún imperfecta y los sistemas de comunicación, aunque adecuados, no eran perfectos. Cada división operaba semi-independiente, causando brechas o superposiciones en sectores. Hubo un momento crítico con la llegada de los tanques británicos. Su avance amenazó la posición de la división SS Verfügungstruppe, rompiendo las defensas y penetrando en las líneas alemanas. La SS Verfügungstruppe resistió el ataque de tanques británicos. No fue una defensa planificada, sino una resistencia desesperada de la infantería contra blindados. La batalla se agravó cuando los tanques británicos se acercaron a menos de 5 metros del comandante Felix Steiner. Steiner, quien luego comandó mayores formaciones, mostró el liderazgo esperado en los oficiales de las SS. Permaneció en el frente dirigiendo a sus tropas bajo fuego directo. La situación llegó a un punto crítico hasta que llegó el pelotón Panzer Totenkopf. Su intervención salvó al regimiento y la cabeza de puente. La reacción del Panzer Totenkopf mostró el valor del apoyo coordinado. La llegada de unos tanques en el momento clave marcó la diferencia entre desastre y éxito, mostrando una realidad esencial de la guerra blindada. La infantería era vulnerable sin tanques. Para el 30 de mayo, los alemanes habían empujado a la mayoría de las fuerzas aliadas hacia Dunkerque. La evacuación marítima de estas tropas a Inglaterra puso fin a la campaña de Dunkerque. Más de 338.000 soldados aliados escaparon por el canal, un logro notable dadas las circunstancias. Para las tropas de la SS Verfügungstruppe, la operación de Dunkerque proporcionó una valiosa experiencia de combate. La división pasó a la siguiente fase, participando en el avance hacia París. El 1 de junio, la división SS Verfügungstruppe se replegó para reorganizarse antes de la segunda fase de la Batalla de Francia. Este breve periodo permitió a la división preparar sus fuerzas para las próximas operaciones. Los vehículos requerían mantenimiento y era necesario reabastecer las reservas de municiones. Las bajas tenían que ser reemplazadas, aunque los reemplazos eran mínimos en esta etapa. 4 días después, la SS Verfügungstruppe inició el segundo capítulo avanzando al sur por Orleans y ocupó Angulema. La división despejó y aseguró zonas antes controladas por tropas francesas en retirada.
La campaña ya estaba en fase de persecución. Las fuerzas francesas se estaban retirando hacia el Loira y más allá, mientras que las unidades alemanas avanzaban rápidamente, aprovechando el colapso de la resistencia francesa. Las operaciones siguieron hasta el armisticio del 25 de junio. Las SS capturaron a más de 30.000 prisioneros y perdieron menos de 35 hombres. Esta desproporción de bajas mostraba la persecución en las operaciones, más que un combate intenso. Este desempeño en la batalla de Francia fue reconocido. Miembros de la división SS Verfügungstruppe recibieron la Cruz de Caballero. En junio de 1940 la división se mudó a la Holanda ocupada y permaneció allí varios meses. Para la Operación León Marino, invasión planeada de Gran Bretaña, inició el entrenamiento anfibio. Las SS Verfügungstruppe practicaron embarque y desembarque en lanchas, asaltos a fortificaciones costeras y coordinación con la Luftwaffe. Cuando la Operación León Marino fue pospuesta indefinidamente, la división regresó a Francia. La situación cambió. Gran Bretaña no fue derrotada y la invasión ya no era viable. En este periodo, algunos miembros con experiencia se fueron para formar la nueva división SS Viking. La transferencia de experiencia amplió las formaciones de las SS. La Waffen-SS crecía rápido y necesitaba líderes experimentados para nuevas divisiones. En diciembre de 1940, el regimiento Germania fue retirado por una reorganización. El regimiento de infantería SS Totenkopf 11 asumió su papel, señalando una reestructuración dentro de las filas de la división. Esto marcó el inicio de la transformación de la división. El regimiento Germania se unió a la nueva división Viking, que combatiría en el sector norte del Frente Oriental. Al final del mes, la división fue oficialmente renombrada, convirtiéndose en la división SS Reich, más tarde conocida como Das Reich. El cambio de nombre mostraba la evolución de la misión y su valor simbólico para el régimen. División SS. Reich permaneció en Francia hasta marzo de 1941 y luego se trasladó a los Balcanes, donde la situación estratégica había empeorado. El gobierno de Yugoslavia había sido derrocado en un golpe de Estado después de firmar el pacto tripartito. Alemania aseguró su flanco sur antes de la Operación Barbarroja en la campaña de los Balcanes. La división participó en la invasión de Yugoslavia. Una unidad de reconocimiento en motocicleta de 10 hombres liderada por el SS Hauptsturmführer Fritz Klingenberg operó de forma independiente durante el avance. La mañana del 12 de abril de 1941, Klingenberg y su compañía de asalto en motocicleta llegaron a Belgrado desde Pančevo por el Danubio. El río y la falta de puentes eran un obstáculo. La compañía de asalto en motocicleta no tenía equipo para puentes ni balsas, por lo que debían esperar a las unidades pesadas para cruzar. Klingenberg eligió la iniciativa. Sus hombres hallaron una lancha motora en la orilla norte del Danubio. Klingenberg cruzó el Danubio con un líder, 2 sargentos y 5 soldados. Al llegar a la orilla opuesta, envió a 2 hombres de regreso por refuerzos y continuó con los 6 restantes hacia el centro de Belgrado. Fue una decisión muy arriesgada. Pocos hombres entraron en la capital enemiga sin apoyo y podían ser rodeados y destruidos. Al entrar a la ciudad, el grupo de Klingenberg se encontró con 20 soldados yugoslavos que se rindieron sin resistencia. El avance alemán causó confusión en la capital yugoslava y la autoridad militar colapsaba. Se acercó un convoy militar. Tras un breve enfrentamiento, los alemanes capturaron los vehículos motorizados y el grupo de asalto fue al Ministerio de Guerra yugoslavo. Al llegar, hallaron el edificio abandonado y evacuado. Durante el bombardeo previo de la Luftwaffe, sin ningún mando militar restante en Belgrado, Klingenberg se dirigió a la embajada alemana que seguía operando. Los alemanes colocaron una gran esvástica en la embajada para anunciar la captura de la ciudad, un gesto simbólico con fines propagandísticos y prácticos. Esto mostraba el control alemán en la ciudad. 2 horas después, el alcalde de Belgrado entregó formalmente la ciudad a Klingenberg en la embajada. Al día siguiente llegó una gran fuerza alemana para asegurar la ciudad por su papel en la toma de Belgrado. Así, Klingenberg recibió la Cruz de Caballero. Cuando el alcalde llegó para reunirse con Klingenberg, Klingenberg utilizó un farol. Se presentó como el comandante de un formidable ejército posicionado fuera de los límites de la ciudad. Afirmó que esa fuerza esperaba sus órdenes para atacar Belgrado por aire antes de un asalto total. Esta narrativa fabricada, junto con la aparente amenaza de bombardeo,
presionó al alcalde a rendir la capital yugoslava. El engaño funcionó porque la situación estratégica hacía creíble un rápido avance alemán. El alcalde no tenía manera de determinar cuántas tropas alemanas realmente rodeaban Belgrado. Tras el éxito en Yugoslavia, Das Reich se preparó para invadir la Unión Soviética al inicio de la Operación Barbarroja. La división se integró al grupo de ejército centro bajo el mando de Fedor von Bock cuando Alemania inició su ofensiva el 22 de junio de 1941. A diferencia de otras unidades, la división SS Reich no participó al inicio y se mantuvo en reserva durante la fase inicial. Durante la invasión, la división enfrentó grandes desafíos por las malas carreteras, lo que complicó el avance. Las carreteras en el oeste de la Unión Soviética eran primitivas comparadas con Europa Occidental, muchas sin pavimentar, y se volvían lodo con la lluvia. Había mucha congestión. Varias divisiones estaban canalizándose a través de redes viales limitadas. Este cuello de botella logístico ralentizó el avance de la división por el terreno difícil. El ejército alemán, esperando una guerra rápida y mecanizada en buenas carreteras, enfrentó desafíos en las primeras etapas de la campaña del Frente Oriental. La realidad de la infraestructura de la Unión Soviética fue un shock. La división experimentó su primer combate con las fuerzas soviéticas el 28 de junio de 1941 en un enfrentamiento importante en Slutsk. La división expulsó a las tropas rusas de la zona tras feroces combates. Las tropas soviéticas sorprendieron a los veteranos alemanes porque, a diferencia de las francesas que se rendían al ser flanqueadas, seguían luchando incluso rodeadas. Un contraataque soviético amenazó con aislar a las unidades avanzadas de la fuerza principal, dejando a la división en una posición precaria. Este patrón continuó durante toda la campaña del Frente Oriental. Avances rápidos alemanes creando salientes vulnerables que las fuerzas soviéticas intentaban cortar. La llegada oportuna de refuerzos evitó el desastre y el cerco de las fuerzas alemanas. El episodio mostró la volatilidad del Frente Oriental, donde los contraataques soviéticos dificultaban el avance alemán. Las operaciones en la Unión Soviética superaban todo lo visto en Occidente, con enormes distancias y fuerzas enemigas inagotables. Tras su primer enfrentamiento, la división SS Reich siguió avanzando hacia Rusia. La división cruzó el río Beresina, donde el ejército de Napoleón fue destruido en 1812. Los soldados alemanes notaron el paralelo histórico. Navegar los pantanos de Pripyat fue un gran reto. El humedal de cientos de kilómetros y pocas carreteras obligaba a las unidades a usar las mismas rutas, haciéndolas vulnerables a emboscadas. La división avanzó a Mogilev y las tropas de Smolensk tomaron Yelnya, defendiéndola ante fuertes contraataques soviéticos. Los combates en Yelnya presagiaron el brutal desgaste que caracterizaría el Frente Oriental. Los ataques soviéticos se sucedían una y otra vez, día tras día. Las defensas alemanas fueron bombardeadas y las bajas aumentaron el 8 de agosto por la presión sobre la división. Fue relevada temporalmente del servicio activo para descanso y reequipamiento. Esta decisión tenía como objetivo asegurar la preparación física y material para los desafíos continuos del Frente Oriental. El periodo de descanso cerca de Smolensk brindó la oportunidad de reagruparse y prepararse para las exigentes batallas que se avecinaban. Las bajas en las primeras 6 semanas de Barbarroja exigieron reemplazos, ya que se perdió cerca del 15% de la fuerza divisional. Muchos suboficiales experimentados estaban entre las bajas. Estos hombres, veteranos de Francia y los Balcanes, daban liderazgo táctico en pequeñas unidades. En septiembre, la división SS Reich estuvo al frente y participó de nuevo en el avance que capturó Snitzer. Este logro jugó un papel en el cierre del Bolsón de Kiev, y las tropas disciplinadas y endurecidas por la batalla de la división demostraron su capacidad durante los combates en y alrededor de la zona. La división ayudó al cierre exitoso del Bolsón de Kiev tras intensos combates. Esta operación capturó a 665,000 soldados del Ejército Rojo, una de las rendiciones masivas más grandes de la historia militar. La magnitud del cerco parecía justificar la estrategia alemana. Victorias tan grandes indicaban que el colapso soviético era inminente. Sin embargo, esta evaluación fue incorrecta. El Ejército Rojo tenía grandes reservas. Tras cada división destruida, surgían otras nuevas. La resistencia de la Unión Soviética superó las expectativas alemanas, incluso tras un breve descanso y refuerzos de sus bajas. La división SS Reich tuvo un papel clave en la Operación Tifón.
Para el alto mando alemán, el avance a Moscú parecía un triunfo posible. El ataque a la capital inició el 19 de octubre y la participación de la división fue crucial en la campaña del Frente Oriental. Moscú representaba no solo la capital política, sino también el centro de las redes ferroviarias soviéticas. Su captura paralizaría la capacidad soviética de mover fuerzas y suministros. La división tuvo dificultades en la Operación Tifón, sobre todo tras tomar Zatsk en la ruta ferroviaria a Moscú. La importancia estratégica del lugar requería una defensa firme ante los feroces contraataques soviéticos. El Ejército Rojo sabía que perder los accesos a Moscú era perder la ciudad, así que los comandantes soviéticos lanzaron todo en contraataques. La división SS Reich avanzó bajo clima adverso y capturó Moshaizk e Istra. A inicios de diciembre, la división había llegado a Lenino, suburbio de Moscú. Desde aquí, los soldados veían los techos abovedados del Kremlin, símbolo de la cercanía a la capital soviética. Los soldados tomaron fotos. Los oficiales informaron que Moscú estaba al alcance de quienes lucharon por Europa. El lugar parecía validar sus sacrificios. El invierno golpeó con fuerza, representando grandes desafíos para el ejército alemán, que no estaba preparado para el frío ruso. Los vehículos carecían de anticongelante, las armas se congelaban y los soldados usaban ropa inadecuada. El sistema logístico, ya afectado por las enormes distancias, no podía entregar el equipo de invierno. Los tanques no encendían en la mañana por temperaturas de hasta 30 grados Celsius. A pesar de las considerables pérdidas sufridas por la división SS Das Reich y el agotamiento del impulso ofensivo alemán, la determinación de los soldados del Ejército Rojo para defender su capital, combinada con las duras condiciones invernales, obligó a un cambio de avance alemán a una postura defensiva. Moscú, aunque parecía cerca, quedó fuera de alcance cuando las tropas alemanas pasaron a la defensiva. Las unidades de la división SS Reich estuvieron a unas 10 millas del centro de Moscú. El avance se detuvo por el duro invierno y la feroz resistencia de los soviéticos. El costo para la división fue alto. Solo quedaba el 40% de su fuerza de combate original. Las bajas por combate, congelación y enfermedades habían diezmado los batallones de infantería de la división. Los soviéticos contraatacaron con intensidad. Divisiones siberianas preparadas para el invierno atacaron a los alemanes, que tuvieron que retirarse. Das Reich fue gravemente afectada. Primera vez que Das Reich luchó casa por casa. Al defender aldeas cerca de Moscú, cada una se volvió fortaleza. Las tropas alemanas ocuparon edificios de ladrillo y se atrincheraron contra el clima y el enemigo. Las fuerzas soviéticas atacaron varias veces para desalojarlos. Este hecho marcó un giro en la campaña del Frente Oriental. Moscú seguía siendo un objetivo inalcanzable. Las duras condiciones invernales y la resistencia del Ejército Rojo cambiaron la dinámica del conflicto y prepararon una larga defensa alemana en el Frente Oriental. El mito de la invencibilidad alemana se destruyó. La Wehrmacht podía ser detenida. El Ejército Rojo, dado por destruido en varias ocasiones, continuó combatiendo a la debilitada división SS. Reich sufrió fuertes ataques rusos cuando el Ejército Rojo lanzó su contraofensiva de invierno. El regimiento Der Fuhrer, antes una unidad de élite con más de 2.000 hombres, ahora tenía menos de 50 soldados en el frente. Las compañías que debían tener 150 hombres solo tenían 20 o 30. A pesar del agotamiento, estos soldados mantenían sus posiciones bajo ataques rusos implacables. No había forma de retirarse. Detrás quedaban cientos de kilómetros de estepa helada. Al final, la división se retiró a Gzatsk y Vyazma, apenas manteniendo su posición. La retirada fue terrible. Los heridos eran cargados o abandonados. Se dejó el equipo y los vehículos se congelaron y destruyeron. Para evitar ser capturados, la división lanzó contraataques en enero y marzo de 1942 desde el norte de Sukenichi. Estos contraataques buscaban estabilizar el frente y evitar una ruptura soviética. Los combates en el saliente de Rzev, donde Das Reich actuó durante meses, fueron de los más sangrientos de la guerra. Ambos bandos mandaron divisiones a la trituradora de carne. Los pueblos cambiaron de manos hasta finales de febrero. La división SS Reich existía solo de nombre, reducida a un grupo de combate de unos 2.000 soldados de una fuerza original de más de 15.000. La división resistió una presión enemiga constante y solo pudo descansar cuando la oposición disminuyó.
Tras este periodo, la división se retiró del frente oriental, trasladándose a Alemania y reorganizándose como Panzergrenadier. Esta reorganización no solo fue administrativa, sino una transformación fundamental. La división tendría un regimiento Panzer, un batallón de cañones de asalto y Panzergrenadier totalmente motorizados. Aunque fue reclasificada, la división conservó estructura y equipo similares a una Panzer completa. Las bajas de la división en la ofensiva de Moscú y combates invernales fueron catastróficas. Aproximadamente 10.000 hombres se habían perdido, ya sea muertos, desaparecidos o heridos tan gravemente que no podían regresar. Estas pérdidas no podían ser reemplazadas rápidamente. El frente oriental había agotado a los primeros cuerpos de guerra, los voluntarios políticos que formaron la columna vertebral de Das Reich. La mayoría de estos hombres que creían en el nacionalsocialismo y querían ser soldados de élite ya no estaban. Llegaron reemplazos, pero no tenían la intensidad ni cohesión ideológica de los originales. La escuela de oficiales SS Junkerschule seguía formando oficiales, pero la calidad bajó al relajarse los estándares para cubrir la demanda. Los nuevos reclutas recibieron entrenamiento abreviado, mientras que los voluntarios de 1939 se entrenaron casi un año antes de desplegarse. Reclutas de 1942 llegaban al frente tras pocos meses de entrenamiento básico. De agosto de 1942 a enero de 1943, la división Panzergrenadier de las SS Das Reich estuvo en Francia como fuerza de ocupación. En este periodo, la división ocupó Vichy, Francia, en noviembre de 1942. Este periodo marcó un cambio operativo pasando del frente oriental a ocupar territorios conquistados. Para los sobrevivientes de Rusia, Francia era un paraíso. Buena comida, calor y sin combate. La división aprovechó para reconstruirse. Llegaron vehículos nuevos y reanudaron el entrenamiento. El regimiento Panzer recibió tanques Panzer 3 y 4 y el batallón de cañones de asalto fue equipado con STUG-3. La división absorbió reemplazos e integró a nuevos soldados en las unidades. Los veteranos los entrenaron y les transmitieron lecciones aprendidas a un alto costo. En el frente oriental, tras reorganizarse como división SS Panzergrenadier Das Reich, era prácticamente una división Panzer completa, salvo por el nombre. La unidad fue enviada al frente oriental a inicios de 1943 y participó de inmediato en combates intensos. Para este momento, la composición de la división había cambiado significativamente. Entre 1942 y 1943, la guerra reunió a veteranos curtidos en el frente oriental. Estos hombres tenían gran táctica y entendían operaciones Panzer integradas. Esto mostraba a Das Reich en su mejor momento. Soldados expertos, liderazgo probado y buen equipo. Unos 3.000 hombres sobrevivieron a Rusia, Francia y el regreso, siendo la base de la división. La situación estratégica empeoró desde 1941. Stalingrado cayó en febrero de 1943 y se perdió un ejército alemán. Los soviéticos avanzaban en un amplio frente. Das Reich fue enviada rápidamente a Yarkov, donde había una crisis. La división llegó justo cuando las fuerzas soviéticas entraron en Yarkov el 15 de febrero. La SS Leibstandarte Adolf Hitler y la SS Totenkopf también se desplegaron en el sector. Estas tres divisiones formaron el nuevo segundo cuerpo Panzer de las SS bajo Paul Hauser. La ofensiva inició el 19 de febrero con la SS Das. Reich avanzó al sur desde cerca de Pavlograd, capturando Novomoskovsk y el río Samara el 20 de febrero. Al día siguiente llegaron cerca de Pavlograd. La división amenazó el flanco soviético, aisló tropas al sur del Samara, diezmó unidades y obligó a las fuerzas restantes a retirarse al norte, cruzando el río. La maniobra aisló a los grupos móviles soviéticos que avanzaron demasiado y sobreextendieron sus suministros. Al mismo tiempo, la SS Totenkopf, recién llegada al frente, siguió a la SS Das Reich en un curso paralelo al norte del Samara. El 23 de febrero, ambas divisiones ejecutaron un giro coordinado hacia el este, enfrentándose a la escasez de combustible y suministros. La logística alemana no pudo seguir el ritmo del avance. Las fuerzas soviéticas defendieron tenazmente, aunque algunas unidades de infantería resistieron precariamente sin apoyo. La SS Das Reich aseguró Lozovaya tras intensos combates el 26 de febrero. 2 días después, la 17ª División Panzer tomó Petrovskoy tras dura resistencia. Los restos del grupo móvil Popov y unidades del primer ejército de guardias se enfrentaron al primer ejército Panzer cerca de Babankov.
resultando en una derrota decisiva para los soviéticos. La ofensiva soviética de invierno había culminado, las fuerzas alemanas habían estabilizado el frente y ahora estaban contraatacando. El plan estratégico consistió en que la SS Das Reich atacara por el oeste, la SS Leibstandarte avanzara desde el norte y la SS Totenkopf cubriera el noroeste. Se crearon Kampfgruppen asignados a rutas específicas para el asalto. Eran equipos de armas combinadas, Panzers, Panzergrenadiers, ingenieros y apoyo operando juntos. Kampfgruppe, compuesto por Das Reich, enfrentó fuerte resistencia en su ruta, pero llegó al suburbio de Jalutino en Yarkov a las 16:00 del 11 de marzo. Se enfrentaron a una zanja antitanque protegida por cañones y artillería. Las defensas soviéticas en Yarkov llevaban semanas preparándose. Trincheras, búnkeres y obstáculos rodeaban la ciudad. Mientras tanto, otros elementos de Das Reich al sur de Yarkov aislaron a los soviéticos de la carretera de Marefa, cortando una ruta clave de suministro. El combate fue intenso. Cada calle presenció una lucha brutal. Das Reich avanzó y superó las defensas soviéticas. La lucha callejera en Yarkov era tan brutal como el combate urbano del siglo pasado. Los edificios se despejaban habitación por habitación. Las tropas soviéticas ocupaban sótanos, pisos altos y posiciones entre escombros. Los Panzergrenadiers alemanes operaban en equipos pequeños. Unos daban cobertura y otros avanzaban. Los lanzallamas destruían todo. En posiciones difíciles, los zapadores hacían agujeros en las paredes para proteger a los soldados del fuego en las calles. La línea soviética cayó ante el asalto de Das Reich y la ciudad se llenó de humo por los edificios incendiados. Los tanques de Das Reich lideraron el asalto y los granaderos limpiaron las posiciones soviéticas casa por casa. El apoyo de los Panzer fue clave cuando los granaderos enfrentaron un edificio fortificado. Los tanques disparaban a la estructura, derribando paredes y abriendo entradas en la batalla. Hauser, al recibir órdenes de Hoth, enfrentó una decisión crítica. Hermann Hoth, comandante del cuarto ejército Panzer, ordenó a Hauser retirar a Das Reich del asalto a Yarkov y enviarla al noreste para enfrentar una amenaza soviética en ese sector. La orden llegó en un momento crucial. En los combates callejeros, las unidades de Das Reich participaron activamente en la ciudad. Algunas compañías de granaderos peleaban por edificios. Hauser enfrentaba un dilema. Retirarse a mitad de la batalla implicaba arriesgar todas las ganancias tras días de intensos combates urbanos. Los soviéticos recuperarían rápido los sectores despejados y las bajas alemanas serían inútiles. Extraer unidades de los combates callejeros las expone a un contraataque soviético, ya que no pueden retirarse fácilmente del combate cercano, estando el enemigo muy cerca. La retirada remota de Granada necesita cobertura, coordinación y tiempo. Hauser dijo que suspender el asalto era muy peligroso, ya que la división estaba muy involucrada en los combates callejeros. Los retrasos en las zonas boscosas del noreste serían largos, ya que los bosques daban cobertura a las unidades soviéticas y dificultaban el avance. Retirar a la división del combate urbano la expondría a un contraataque soviético en el movimiento. Hauser envió un destacamento de Totenkopf al noreste, mientras Das Reich terminaba la operación de Yarkov. Hauser entró en conflicto con el mando del cuarto ejército Panzer y eligió la realidad del campo de batalla. En la tradición militar prusiana se exigía obediencia absoluta a las órdenes. Los oficiales que desobedecían enfrentaban consejo de guerra o ejecución. Hauser arriesgó su carrera y potencialmente su vida al rechazar la orden de Hoth. Su decisión se basó en un juicio militar profesional, no en una ideología política. El viejo oficial del ejército imperial entendía que el éxito táctico requería compromiso con la batalla en curso. Abandonar Kharkov durante el asalto desperdiciaría la fuerza de la división y sacrificaría vidas sin beneficio. La batalla por Yarkov tenía impulso. Das Reich estaba ganando. Retirarse ahora significaría ceder la iniciativa. Hauser creía que completar la captura de Yarkov servía mejor a los objetivos operativos que redesplegarse para enfrentar una amenaza que los elementos de Totenkopf podían manejar. Este momento consolidó la reputación de Hauser como comandante de campo en lugar de general político. Priorizó la necesidad militar sobre el cumplimiento burocrático, influyendo en el éxito del contraataque en Yarkov. Si Das Reich se retiraba, Yarkov quizá no caía o tomaría más tiempo y bajas capturarla. La victoria en Yarkov probó que Hauser tenía razón.
Hoth no actuó disciplinariamente. Los resultados valían más que el procedimiento. Al final de la tarde, toda Das Reich dejó Járkov rumbo al norte. Solo el batallón del SS Sturmbannführer Bosing del regimiento de granaderos Panzer SS Deutschland siguió limpiando el suroeste de la ciudad, enfrentando poca resistencia. Quedaban operaciones de limpieza considerables, pero la ofensiva alemana continuaba. La resistencia soviética en Járkov se había derrumbado. La ciudad cayó. El 15 de marzo estallaron combates en el distrito de fábricas, al sureste de la ciudad. El grupo de combate de Das Reich asaltó y despejó de resistencia el complejo de la fábrica de tractores desde el sur. Para el 16 de marzo, la fábrica de tractores ya producía material militar. Las fuerzas soviéticas la defendieron por su valor industrial. Los granaderos pelearon en talleres y salas de ensamblaje. La fábrica reforzada era una fortaleza. La aplicación sistemática de tácticas de armas combinadas, tanques, cañones de asalto, infantería e ingenieros trabajando juntos permitió su captura. Hauser acertó al terminar la operación en Járkov antes de redesplegarse. La ciudad fue tomada por los alemanes. Fue la última gran victoria operativa de Das Reich, una ofensiva urbana que mostró su capacidad táctica. La reconquista de Járkov fue crucial para las Waffen-SS. El éxito se volvió más relevante tras la reconquista de Belgorod el 18 de marzo, lo que impulsó la expansión de las Waffen-SS. Hitler quedó impresionado por el desempeño del cuerpo Panzer de las SS al ver la creación de nuevas divisiones. Autorizó expandir las Waffen-SS con más divisiones Panzer y Panzergrenadier. La reconquista de Járkov y Belgorod aseguró bastiones estratégicos y solidificó la influencia de las Waffen-SS con fines propagandísticos. La victoria fue invaluable. Demostró que las fuerzas alemanas aún podían ganar grandes batallas en el frente oriental. La inteligencia británica y canadiense registró el desempeño de Das Reich en Járkov. Los servicios de inteligencia aliados vigilaban las formaciones alemanas y evaluaban sus capacidades. Las evaluaciones aliadas destacaron a la división por su capacidad, liderazgo y efectividad en combate. Los informes de inteligencia destacaron las tácticas agresivas y la capacidad de la división para operaciones complejas como ataques coordinados y guerra urbana. La inteligencia aliada también investigó las represalias de Das Reich contra civiles en territorios ocupados. Los informes de las redes de resistencia y de los agentes de inteligencia documentaron las atrocidades de las SS. Esta reputación seguiría a la división durante toda la guerra. Los oficiales de inteligencia aliados que informaban a sus comandantes sobre las posiciones alemanas tomaban nota cuando se identificaba a Das Reich en un sector, la señalaban como una formación de alta calidad que podía esperarse que luchara con dureza. De manera similar, la inteligencia soviética evaluaba a las divisiones Panzer de las Waffen-SS como oponentes peligrosos. El mando del Ejército Rojo reconocía la agresividad táctica de estas unidades y su equipo superior en comparación con las formaciones estándar de la Wehrmacht. Los informes soviéticos destacaban que las divisiones SS solían contraatacar en vez de retirarse y aceptaban bajas para mantener sus posiciones. Sin embargo, los estrategas soviéticos entendían que, aunque las divisiones de las Waffen-SS representaban desafíos tácticos, no podían cambiar las realidades estratégicas. La industria alemana no podía competir con los recursos soviéticos, que producían más tanques, artillería y aviones que Alemania. Las fábricas soviéticas reubicadas más allá de los Urales estaban fuera del alcance de los bombarderos alemanes. Cada mes, la correlación de fuerzas favorecía más a los soviéticos. La excelencia táctica de la división no compensaba el agotamiento estratégico nacional. Das Reich ganaba batallas, pero Alemania no podía ganar la guerra. Esto influyó en la planificación soviética. El Ejército Rojo aceptó grandes bajas para desgastar a los alemanes. Las pérdidas soviéticas fueron graves, usualmente superiores a las alemanas, pero las alemanas no se podían sostener. De abril a julio de 1943, los soldados de la división Das Reich se recuperaron antes de ser lanzados a la batalla de Kursk. La división recibió reemplazos, integró nuevo equipo y realizó entrenamientos. Como parte del segundo cuerpo Panzer SS y bajo mando del general Hoth del cuarto ejército Panzer, la Das Reich realizaría una penetración estratégica en el sur del saliente de Kursk, protegiendo el flanco del cuerpo. Operación Citadel. La ofensiva alemana en Kursk buscaba cortar el saliente de Kursk. Destruir a las fuerzas soviéticas ahí acortaría el frente alemán
y eliminaría una zona de preparación soviética para futuras ofensivas. El noveno ejército atacaría desde el norte y el cuarto ejército Panzer desde el sur, para rodear a las fuerzas soviéticas al este de Kursk. Sin embargo, los soviéticos sabían del plan alemán porque su inteligencia había infiltrado el mando alemán. Stalin recibió los detalles de la operación semanas antes de la ofensiva. El Ejército Rojo aprovechó este tiempo para crear el mayor sistema defensivo jamás construido, con varios cinturones defensivos, trincheras, minas, pozos antitanques y búnkeres. Las defensas de Kursk usaron muchos recursos y formaron una zona impenetrable. La ofensiva inició el 5 de julio de 1943. Las lluvias torrenciales habían transformado los caminos en senderos de lodo en los días previos. Esta situación obligó a los Panzergrenadiers de Das Reich a avanzar sin apoyo de tanques. En las fases iniciales, los tanques atascados en el lodo no pudieron avanzar con los suministros a pesar de los obstáculos. El uso estratégico de los Stukas permitió a Das Reich lograr sus objetivos iniciales, especialmente asegurar Berezov y sus alturas. La resistencia rusa aumentó, sometiendo pronto a los soldados de las SS a bombardeos y ataques aéreos. La magnitud de las preparaciones defensivas soviéticas superó las expectativas alemanas. Los campos de minas canalizaban los avances alemanes hacia zonas de muerte. Los cañones antitanque, posicionados en profundidad, destruían panzers a larga distancia, y la artillería soviética disparaba concentraciones previamente planificadas sobre las áreas donde probablemente se reunirían los alemanes. La Reich avanzó. El personal experimentado de la división sabía cómo romper defensa. Los ingenieros abrían caminos en campos minados, los panzers daban apoyo móvil y los granaderos usaban las brechas metódicamente. La Reich atravesó las defensas soviéticas, pero en Prokhorovka enfrentó un fuerte contraataque. La batalla de Prokhorovka del 12 de julio ha sido muy mitificada. Los relatos soviéticos la presentaron como una gran victoria defensiva, con el Ejército Rojo destruyendo numerosos panzers alemanes. Los relatos alemanes la mostraron como un costoso éxito, pero la realidad fue distinta. No hubo derrota decisiva alemana ni victoria brillante soviética. Ambos bandos sufrieron grandes pérdidas en una batalla de desgaste. La batalla de tanques en las colinas de Prokhorovka fue un gran enfrentamiento con cientos de tanques combatiendo a corta distancia. El campo de batalla se llenó de vehículos en llamas, explosiones y humo. Das Reich resistió con el apoyo de los cazatanques Stuggy. Junto a otras divisiones de las Waffen-SS en el segundo cuerpo Panzer SS, neutralizaron más de 300 tanques enemigos, aunque las bajas soviéticas también fueron significativas. El quinto ejército de tanques de la Guardia perdió más de la mitad de sus tanques en el principal contraataque soviético. Los T-34 avanzaron en masa hacia las posiciones alemanas. Muchos fueron destruidos por fuego antitanque a distancia, mientras otros alcanzaron las líneas enemigas y pelearon de cerca. Los tanquistas soviéticos fueron valientes, pero faltos de táctica. T-34 avanzaron sin infantería, quedando vulnerables a armas antitanque alemanas. Los días siguientes hubo un intenso desgaste. Ambos bandos pelearon por la supremacía, pero apenas avanzaron. La batalla terminó en un estancamiento destructivo. Los alemanes no rompieron las líneas y los soviéticos no eliminaron la saliente. El costo en vidas y tanques fue alto en ambos frentes. El Ejército Rojo podía reponer sus bajas a diferencia de las Waffen-SS como Das Reich, que no recibían refuerzos así. Aunque Rusia perdió más que Alemania en muchos combates, podía reponer sus fuerzas. Las fábricas soviéticas producían miles de T-34 y entrenaban nuevas tripulaciones. Por el contrario, las divisiones de las Waffen-SS, incluyendo Das Reich, enfrentaban la realidad de mantener operaciones con recursos cada vez más escasos. Las bajas de Das Reich en Kursk fueron altas. Perdió cerca del 30% de su fuerza en 2 semanas, incluía suboficiales veteranos y reemplazables, y oficiales subalternos base de toda unidad militar. Un Zugführer con 3 años de combate no podía ser sustituido por un recién graduado de la Junkerschule, sin importar su entrenamiento. La pericia táctica, la capacidad de leer el campo de batalla, el liderazgo que inspira a los soldados a seguir, estas cualidades solo se desarrollan a través de la experiencia. Llegaron reemplazos sin experiencia en combate. La división que salió de Kursk era mucho más débil que la que recuperó Yarkov. Este declive no fue evidente al principio.
Das Reich seguía siendo formidable. Sin embargo, la tendencia era clara. Cada operación consumía experiencia insustituible. Cada informe de bajas tenía nombres de soldados insustituibles. Tras la invasión aliada de Sicilia en julio, la demanda de divisiones alemanas en Occidente provocó un cambio de estrategia. Hitler ordenó la terminación de la Operación Citadelle. Las fuerzas alemanas no lograrían una ruptura en Kursk. Das Reich pasó de una postura ofensiva a una defensiva. En la segunda mitad de 1943, la división luchó en varias batallas intensas a lo largo del río Mies, defendiendo ciudades previamente conquistadas. Las batallas fueron difíciles, con Das Reich a menudo superada en número. Las fuerzas soviéticas tenían superioridad numérica. En la mayoría de los enfrentamientos fue una lucha de desgaste, pero la división aún se desempeñó bien. La destreza táctica alemana a menudo prevalecía en los enfrentamientos individuales. Sin embargo, el éxito táctico no podía cambiar la realidad estratégica. El Ejército Rojo avanzó sin cesar, asumiendo muchas bajas para mantener la presión. A mediados de julio, Das Reich se trasladó al oeste de Belgorod. Hubo contraataques y luchas defensivas en Mius-Donetsk, seguidas de combates cerca de Stalinó y Maranovka. En agosto y septiembre de 1943 continuaron operaciones defensivas, contraataques y batallas en Yarkov y Poltava. La división también se encargó de la retirada estratégica y defensas cerca del meandro del río Dnieper, enfrentando más contraataques. La retirada por el Dnieper fue una gran derrota estratégica para Alemania. Hitler había ordenado mantenerlo a toda costa, ya que era un obstáculo natural formidable. Las fuerzas soviéticas cruzaron pese a la fuerte resistencia alemana. En 5 meses, Das Reich sufrió reveses constantes, tocando fondo al perder Kiev en noviembre. Al finalizar 1943, la división se encontraba reducida a la fuerza de un grupo de combate. Quizás 5.000 soldados efectivos de una fuerza autorizada de más de 19.000 Luftwaffe. Los primeros elementos de Das Reich fueron llevados a Francia y para finales de abril de 1944, toda la división se retiró del frente oriental, marcando un cambio estratégico de enfoque y el inicio de un periodo dedicado a la recuperación y reorganización. La división había sido desgastada por la guerra de desgaste. El combate de febrero a noviembre agotó al grupo de veteranos de la guerra. El 22 de octubre de 1943, la división fue transformada y redesignada como la segunda división Panzer SS Das Reich, luego reequipada en el sur de Francia. En la primavera de 1944, la primera Panzerabteilung mejoró al usar tanques Panzer V Panther. Eran superiores al Panzer IV en blindaje, protección y poder de fuego. El cañón de 75 milímetros podía penetrar cualquier tanque aliado en combate. La compañía pesada de Panzer se reorganizó como la Schwer SS Panzerabteilung 101, equipada con tanques Tiger I. El regimiento de artillería Panzer SS número 2 mejoró su poder de fuego al incorporar obuses autopropulsados Wespe y Hummel. Estos vehículos brindaban apoyo de artillería móvil al ritmo de los Panzer. En el sur de Francia, la segunda división Panzer SS Das Reich realizó algunas operaciones antipartisanas. Con experiencia en el frente oriental, las tropas toleraban poco las bajas causadas por la resistencia francesa. A menudo eran partisanos comunistas. El frente oriental había brutalizado a estos hombres. Habían visto a sus camaradas morir a manos de los partisanos. Las represalias por daños al personal o vehículos alemanes solían ser brutales, reflejando la mentalidad endurecida de la división. En esta etapa, el declive de la guerra tardía ya había iniciado, y los reclutas de la Wehrmacht empezaron a diluir el carácter de la división. Algunos reemplazos venían de unidades disueltas de la Luftwaffe o Kriegsmarine, sin entrenamiento de infantería. Otros eran alemanes étnicos de territorios ocupados con una motivación cuestionable. Se redujo el entrenamiento porque Alemania tenía escasez de personal y perdió suboficiales y oficiales veteranos. En el frente oriental, tras Normandía, la división de Reich ya no sería la misma que en Yarkov. La cohesión ideológica y el espíritu voluntario de 1940 fueron reemplazados por una organización militar convencional con los mismos problemas de personal y calidad que otras formaciones alemanas. Permanecía un cuerpo de veteranos del frente oriental con experiencia táctica y liderazgo tras el desembarco aliado en Normandía. El 6 de junio de 1944, la división fue enviada de Burdeos al frente. La distancia era de 750 kilómetros. Normalmente, una división mecanizada la recorría en 3 o 4 días. El trayecto sufrió sabotajes
ataques de la resistencia francesa y la superioridad aérea aliada. La superioridad aérea aliada hacía que moverse durante el día fuera extremadamente peligroso. Los Yavos, Jagged, cazabombarderos atacaban concentraciones de vehículos. Typhoon, Thunderbolt y Mustang patrullaban caminos, atacando lo que se moviera. La división debía moverse en pequeños grupos, usualmente de noche o temprano, cuando el clima impedía volar a los aviones aliados, ya que una columna de camiones era un blanco perfecto. Movimientos que deberían haber tomado días se extendieron por semanas. Los batallones individuales llegaban dispersos al sector de Normandía durante todo el final de junio. La división llegó al frente en partes, no como una fuerza cohesionada, lo que redujo su efectividad en combate. Las tácticas de armas combinadas exigen coordinación entre panzers, panzergrenadiers, artillería y apoyo. Si llegan separados, no hay coordinación. El sabotaje de la resistencia francesa causó retrasos, volaron vías, destruyeron puentes y cortaron líneas telefónicas. Si bien las acciones de la resistencia no pudieron detener a la división, causaron retrasos acumulativos. Las horas perdidas aquí y allá se sumaron hasta convertirse en días. Como represalia por la muerte de 40 soldados alemanes en emboscadas, las SS colgaron a 99 civiles en Tula de faroles y balcones. El 9 de junio, la resistencia secuestró a SS Sturmbannführer Helmut Kempfer, comandante del tercer batallón del regimiento SS Panzer Grenadier der Führer, marcando un punto de inflexión. Kempfer desapareció el 9 de junio. Su destino permanecía desconocido para su unidad. Este evento desencadenó la horrenda destrucción del pueblo de Ordur-sur-Glane, cerca de Limoges, el 10 de junio, resultando en el asesinato de 642 civiles. Hombres, mujeres y niños sufrieron la brutalidad orquestada por tres. Compañía del primer batallón dirigida por el SS Hauptsturmführer Otto Kahn y el SS Obersturmbannführer Adolf Dickmann. Fusilaron a los hombres. Mujeres y niños fueron encerrados en la iglesia que incendiaron. Los que escaparon, ametrallados. Este episodio dejó una cicatriz imborrable en la historia y es de las peores atrocidades de las fuerzas alemanas en Europa Occidental. Al llegar al frente entre el 16 y 17 de junio, Das Reich tuvo problemas logísticos porque parte de la división seguía en camino desde el sur. En consecuencia, la división se encontró dividida, con unidades asignadas a varias formaciones del ejército. Principalmente, estas unidades combatieron contra fuerzas británicas y canadienses en la zona de Caen. El país de setos de Bocage presentaba desafíos tácticos únicos. La visibilidad era limitada. Cada campo era una fortaleza. Las fuerzas defensoras tenían grandes ventajas. Uno de los soldados más reconocidos de la división fue destacado. SS Oberscharführer Ernst Bachmann, al mando de un solo Panzer V Panther, tomó posición en una intersección en Le Lory el 27 de junio. Su Panther estaba dañado y separado de su unidad. En vez de retirarse, Bachmann decidió emboscar a las fuerzas aliadas en los caminos estrechos. Cuando una columna de al menos 14 tanques y camiones enemigos apareció, Bachmann y su tripulación demostraron gran habilidad combatiendo desde una posición oculta. Destruyeron 8 tanques Sherman y varios camiones, incluidos de combustible. Los caminos estrechos impidieron maniobrar a los tanques aliados. Avanzaron en columna, exponiéndose al Panther de Bachmann. Aunque cazabombarderos aliados dañaron su tanque, Bachmann mantuvo su posición y solo se retiró al quedarse sin munición. Su Panther fue impactado varias veces, pero el blindaje frontal aguantó. Esta acción se volvió legendaria en Das Reich, mostrando lo que la habilidad y una buena posición logran ante grandes desventajas numéricas. Das Reich se vio profundamente involucrada en feroces batallas destinadas a evitar los intentos de ruptura de las tropas estadounidenses desde la zona de invasión alrededor de Saint-Lô. La división se comprometió de forma fragmentada al llegar las unidades, impidiendo operaciones coordinadas a nivel divisional. A mediados de agosto, muchas unidades alemanas quedaron atrapadas en el bolsón de Falaise. La situación era desesperada. Las fuerzas aliadas habían roto las defensas alemanas en la Operación Cobra. La artillería estadounidense avanzaba por Bretaña y hacia París. Das Reich fue una de las unidades que rompió el cerco de las tropas canadienses y polacas. La ruptura ocurrió la noche del 19 al 20 de agosto cuando las fuerzas alemanas atacaron al este para escapar antes de que el cerco se cerrara.
Se produjeron combates brutales en la oscuridad y la confusión. El costo fue alto. Das Reich perdió la mayoría de sus panzers y vehículos restantes durante la ruptura. Sus esfuerzos ayudaron a abrir una ruta de escape para otras tropas alemanas cercadas, aunque hubo grandes pérdidas. Christian Tixen, SS, Obersturmbannführer y comandante de regimiento, figura clave en Das Reich y ganador de la Cruz de Caballero en Járkov, fue asesinado en Normandía el 28 de julio. El Kübelwagen en que viajaba con un conductor y un suboficial fue atacado por un tanque estadounidense que disparó y mató a los 3 ocupantes. Los soldados estadounidenses se llevaron su chaqueta con condecoraciones e identificación. Lo enterraron como soldado desconocido, pero luego lo identificaron por registros dentales y reportes de bajas. Las pérdidas de la división en Normandía fueron catastróficas. Aproximadamente el 50% de la fuerza de combate se perdió en 2 meses de combates. Más críticamente, la división perdió a líderes experimentados de compañía y pelotón, hombres que habían sobrevivido años en el frente oriental. Estos veteranos no pudieron ser reemplazados. Los reemplazos solían ser reclutas poco entrenados, a menudo adolescentes de las juventudes hitlerianas o adultos mayores. Hombres antes exentos del frente por edad o salud. Tras los combates en Normandía, la Das Reich se retiró estratégicamente al Sena, resistiendo en Rouen. El 28 de agosto de 1944, la división se retiró por el Sena con grandes dificultades. Quedaban pocos puentes operativos, así que el equipo fue llevado en balsas improvisadas y la mayoría del equipo pesado se abandonó en la orilla oeste. La retirada continuó por Vernon. Cruzaron el Mosa al sur de Namur y realizaron acciones defensivas cerca de Huy hasta el 7 de septiembre de 1944. La retirada ubicó a Das Reich tras la línea Sigfrido en el muro occidental, donde hubo batallas defensivas en la nevada región de Eifel desde el 23 de octubre de 1944. Los relevos en el frente terminaron a mediados de noviembre y Das Reich se reforzó en Sauerland, al sur de Paderborn, con numerosos reclutas de la Wehrmacht. Esta incorporación marcó un notable descenso en la calidad general de las tropas de la división. Gran parte de Das Reich comenzó a perder su estatus de élite. Los reemplazos no tenían el entrenamiento ni la motivación del personal anterior, lo que afectó el desempeño. Aunque el equipo era bueno, los Panthers y Tigers llegados en 1944 superaban tecnológicamente a los anteriores. El Panther AUSFG tenía mejor blindaje y fiabilidad. El Tiger 1 era formidable, pero sus tripulaciones eran inexpertas. Una tripulación que entrena y lucha junto a meses logra una coordinación irrepetible rápidamente. La coordinación entre Panzer y Panzergrenadier, perfecta en Járkov, ahora exigía esfuerzo constante para mantenerse. La disciplina en radio y la coordinación entre infantería y tanques eran deficientes, por lo que los ejercicios debían repetirse. La división seguía siendo peligrosa. Sus Panthers y Tigers aún podían destruir blindados aliados. Su cuerpo de veteranos seguía dando liderazgo táctico, pero ya no era tan preciso como en 1943. A mediados de diciembre, Das Reich fue redistribuida al área de Euskirchen, preparándose para participar en la batalla de las Ardenas bajo el mando de Neumann Rajdam Rein. La división debía apoyar el ataque principal del 6º Ejército Panzer SS y lanzó su ofensiva el 20 de diciembre en el cruce de Barak de Freitur, punto clave en las Ardenas. Las fuerzas estadounidenses defensoras fueron superadas, avanzando por terreno difícil en invierno. Das Reich rodeó a las tropas estadounidenses en Sen y, como otras unidades alemanas, enfrentó escasez de combustible y municiones. El plan ofensivo asumía que los depósitos de combustible estadounidenses capturados sostendrían el avance alemán. Esta suposición resultó ser incorrecta. Las fuerzas estadounidenses negaron o destruyeron el combustible antes de retirarse. Pese a obstáculos logísticos, la división aseguró posiciones clave como Mannheim y Grand Manil del 24 al 25 de diciembre. Estos pueblos controlaban rutas clave, pero ambos cayeron pronto ante contraataques estadounidenses apoyados con blindados y artillería. Das Reich no tenía fuerza para resistir los contraataques estadounidenses. El as de tanques Ernst Bachmann sumó 15 tanques Sherman destruidos en estos combates. Superando las 80 bajas confirmadas, 9 tanques estadounidenses fueron abandonados por sus tripulaciones. Al enfrentar al solitario Panther de Bachmann, destaca el impacto psicológico de hallar a un hábil rival en un equipo superior.
Bachmann usaba tácticas de emboscada desde posiciones ocultas y aprovechaba al máximo el terreno. Hasta el 17 de enero de 1945, Das Reich siguió en operaciones defensivas en Meuse y Marsha, mientras las fuerzas estadounidenses reducían la protuberancia. Luego, la división dejó el frente y se replegó tras la línea Sigfrido hacia Koblenz. Durante la reubicación, la división tuvo una breve recuperación, pero los reemplazos y equipos seguían siendo insuficientes por la revitalización y equipamiento incompletos. Das Reich fue reubicada en el Grupo de Ejércitos Sur, cerca del lago Balatón, entre el 8 y el 15 de febrero de 1945. El viaje hacia el este consumió las escasas reservas de combustible. En este teatro, la división terminó el reabastecimiento y absorbió a los reemplazos reunidos desde el 6 de marzo. Das Reich participó en la última ofensiva alemana en el frente oriental, la Operación Frühlingswagen. El objetivo principal era asegurar los últimos campos petroleros de Nagy Kanisa, Hungría. Alemania tenía una crisis de combustible. Los bombardeos aliados detuvieron la producción de combustible sintético y se perdieron los campos petroleros rumanos. El petróleo húngaro era la última fuente significativa para Alemania. Sin combustible, panzers y aviones eran inútiles. La ofensiva buscaba liberar Budapest y asegurar los campos petroleros en los últimos meses de la guerra. Das Reich lanzó una ofensiva en la orilla este del canal Sio y llegó al norte de Sarva el 12 de marzo de 1945. Los avances iniciales rompieron las defensas soviéticas por poco tiempo. Aunque parecía posible el éxito, la ofensiva enfrentó grandes desafíos. Las condiciones traicioneras de la primavera, la Rasputitsa, detuvieron el avance al sumergirlo en lodo profundo. Los tanques se atascaron, los camiones no podían moverse y las columnas de suministro se detuvieron. En 10 días, una contraofensiva rusa detuvo el avance de Das Reich. Tras resistir el ataque alemán, los soviéticos respondieron con fuerza abrumadora y la falta de combustible se volvió crítica. La logística alemana ya no permitía operaciones blindadas continuas. Los panzers se abandonaron por falta de combustible, no por el enemigo. Las tripulaciones destruyeron sus vehículos para evitar que fueran capturados y luego se retiraron a pie. Esto era lo más inútil. Dejar armas modernas no por derrota, sino por falta de combustible. Hasta el 18 de marzo, la división mantuvo una posición defensiva cerca de Usku tras una ruptura rusa. Das Reich fue retirada. La división emprendió la salida hacia la orilla oriental del lago Neusiedl, culminando en la retirada a las afueras del sur de Viena para el 27 de marzo. La retirada ocurrió bajo presión soviética y ataques aéreos aliados. Das Reich defendió los puentes claves sobre el Danubio en el este de Viena. En intensos combates casa por casa en los suburbios, el Ejército Rojo penetró la zona y las batallas fueron sangrientas. Viena tenía defensas, pero la artillería soviética y los Katyusha destruyeron las posiciones alemanas. Las unidades de la división se enfocaron en el puente Floridsdorf hasta el 9 de abril, intentando detener a las fuerzas avanzadas en combates brutales. Las tácticas de asalto soviéticas evolucionaron mucho desde 1941, con equipos de armas combinadas, tanques, infantería y artillería operando con mayor sofisticación. Los defensores alemanes lucharon con habilidad, pero fueron superados por la superioridad material. Después, Das Reich combatió al este de Melk y el 26 de abril marchó hacia la zona entre Praga y Dresde. La menor cantidad de tanques fue clave para cubrir la retirada, pero al llegar a las zonas fueron destruidos por falta de combustible y municiones. Este fue el último esfuerzo bélico de Das Reich, que enfrentaba falta de recursos y el avance aliado desde el este y el oeste. El regimiento SS Panzergrenadier de Führer dedicó sus últimos días a rescatar civiles alemanes, auxiliares de la Wehrmacht, mujeres y soldados heridos en Praga durante el levantamiento. A inicios de mayo, la resistencia checa se levantó contra la ocupación alemana tras entrar a la ciudad. El comandante Otto Weidinger y su regimiento guiaron a civiles y heridos por las líneas de partisanos checos hasta Rokycany en Bohemia, donde se rindieron a las fuerzas estadounidenses. Entre el 8 y 9 de mayo, la mayoría de los miembros de Das Reich sobrevivieron al cautiverio estadounidense, que aunque duro, fue soportable. Quienes cayeron con rusos o checos tuvieron peor destino. Muchos fueron ejecutados o murieron. En los campos de trabajo soviéticos, los partisanos checos no tuvieron piedad con los soldados de las SS capturados, en especial los de Das Reich,
por su reputación. Durante toda la guerra, 72 miembros de la división fueron condecorados con la Cruz de Caballero, lo que representa la mayor cantidad de estos premios dentro de todas las formaciones alemanas durante el conflicto. Este reconocimiento mostraba el valor y logros de los miembros de Das Reich en batalla, haciendo de la unidad una de las más distinguidas y condecoradas del ejército alemán. En la Segunda Guerra Mundial, la Cruz de Caballero premiaba valentía, liderazgo y táctica individual. La división Panzer SS Das Reich es reconocida por su estatus de élite y habilidad militar, pero también por crímenes de guerra y atrocidades contra civiles. La división tuvo roles importantes en varios frentes de los Países Bajos a Viena, pero su legado aún está marcado por crímenes en Oradour-Sugland, Thule y otros lugares. Aunque fue una fuerza militar poderosa y participó en actos reprobables, la división Das Reich sigue siendo tema histórico y de debate. La efectividad en combate y la conducta criminal deben evaluarse por separado, aunque ambas integran el registro histórico. Los logros en batalla no excusan los crímenes de la división, ni estos eliminan su eficacia militar. Ambas realidades coexisten en la historia y deben reconocerse para comprender el papel de esta formación en la Segunda Guerra Mundial.